Hola, muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de por dónde nos están, se están conectando y nos están acompañando. Muchísimas gracias a todos una vez más por estar junto a nosotros en estos seminarios que mes con mes venimos haciendo, desarrollando dentro de las plataformas de Sology para, bueno, de alguna manera seguir profundizando y hablando de temas relativos, fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente relativo a los temas de los análisis de causa raíz, ¿no? Hoy uno de los elementos que más impacto están teniendo, más interés se está desarrollando en las empresas y bueno, toda la comunidad que tan amablemente nos ha venido acompañando ya desde hace unos cuantos años y nos ha venido siguiendo con estos temas relativos a los análisis de causa raíz, ¿no? Hoy nuestro seminario está dentro de un tema bien interesante debido precisamente a la importancia que tiene el hecho de poder transmitir los resultados de las investigaciones, poder llevar a vías de hecho todo lo que resulta de un proceso de investigación o análisis de causa raíz, precisamente vinculado a qué sería o qué podríamos llamar el proceso de análisis de causa raíz, pero para ejecutivos, ¿no? Haciéndonos la pregunta de cómo explicar las fallas, los sesgos, las diferencias, las no conformidades. Recuerden que en términos de ACR utilizamos algunos términos específicos, pero de manera general todo lo que resulte un problema o que surja como diferente a lo esperado, ese sesgo, perdón, es lo que nosotros vamos a estar investigando, ¿no? Y cómo precisamente podemos tratar, vamos a tratar de explicar estas fallas, estas no conformidades, sin la necesidad de utilizar un lenguaje técnico y, por supuesto, tratando de encontrar una vía exacta, directa y bastante simple, entre comillas, que me permita hacerme entender dentro del esquema de la toma de decisiones para los ejecutivos, que al final esa es su función, o en caso contrario, veo algunos colegas que están conectados que también tienen funciones ejecutivas. En caso contrario, cómo empezar a pedir o cómo empezar a solicitar que se le entreguen o que se le determinen las diferentes relaciones resultantes, ¿no? Las conclusiones o fundamentalmente los pasos a seguir cuando nos estamos enfrentando a la solución de un análisis de causa raíz o una investigación de un incidente, un evento, una falla, etcétera, en nuestra organización. Muchas de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy han surgido de dos líneas fundamentales. Primero, es un tema prácticamente obligado en los cursos de certificación que hacemos acá en Sology, en otros cursos que estamos desarrollando dentro de nuestra plataforma, directa o indirectamente relacionados con la investigación o análisis de problemas, siempre surge la pregunta de, bueno, ¿cómo yo logro que mis directivos, cómo yo logro que mi CEO, mi gerente, la persona que tiene la responsabilidad de tomar una decisión, entienda estos resultados y sea capaz de, bueno, tomar una decisión informada basado en un modelo, basado en un criterio técnico, una lógica causal de la cual hemos hablado en muchísimas ocasiones, sin necesidad de atiborrarlo en temas técnicos, ¿no? Sin atiborrarlo en cuestiones ya propiamente del análisis, ¿no? Y también surgió este tema de algunas experiencias personales que me ha tocado vivir, que he tenido la suerte o la desgracia de tener que modificar la manera en que transmitimos o la manera en que podemos ir desarrollando estos elementos. Por tanto, como siempre, nuestra promesa fundamental es tratar de transformar incidentes, fallas y no conformidades en conocimientos organizacionales que por supuesto sean aplicables en el tiempo, ¿no? Y con esto tratamos de reducir la recurrencia y mejorar el desempeño de los procesos a partir de el uso de la metodología de análisis de causa raíz de Sology y el soporte de la plataforma Counseling, que hoy por hoy está teniendo un impacto y está teniendo una relevancia fundamental en todas las decisiones y en manejo de los elementos. Primero, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta cuál es la realidad que se está imponiendo, qué es lo que estamos teniendo en nuestras organizaciones, y esto implica de que tenemos que ponernos un poco el traje de decisor, un poco el traje de gerente, los que de alguna manera desarrollan este proceso de toma de decisiones para poder comprender el por qué yo tengo que empezar a hacer una traducción o una modificación
de la forma en que los ejecutivos van a poder ver los análisis de causa-raíz. Primero, entender que muchas organizaciones, pero que en muchas fallas, ya sean eventos, problemas, incidentes, no conformidades, etcétera, se gestionan mal debido fundamentalmente a la forma en que se comunican con la alta dirección. La manera en que nosotros estamos comunicando estos elementos, yo lo digo en los cursos, la forma en que nos vendemos como analistas, como que vendemos el resultado del análisis de causa-raíz, toma en cuenta precisamente esta mala gestión de las acciones o las soluciones que al final son las que a mí como analista me interesan. Segundo, muchas organizaciones realizan ACR con niveles de detalles importantes, son rigurosos y técnicamente correctos, pero no generan decisiones, no se obtienen recursos para implementar esas decisiones y por tanto no se cambia o no se modifica la realidad operativa. En el caso de que no se modifique la realidad operativa, entonces la falla, el evento, el problema va a volver a ocurrir. La razón fundamental es que los ejecutivos no piensan, iba a decir no pensamos, no piensan en términos de rodamientos, PLC, diagramas complejos, etc. Los ejecutivos necesitan entender elementos asociados al riesgo, necesitan comprender los criterios relacionados con el impacto, con la toma de las decisiones y las consecuencias asociadas a esa toma de decisiones. De esto vamos a estar hablando bastante porque aquí es donde está el centro de este cambio del lenguaje, esta manera diferente de poder explicar y poder transmitir el resultado de un análisis de causa-raíz, pero para que yo logre obtener recursos, yo logre que se entiendan los riesgos, los impactos y por supuesto que la realidad operativa realmente cambie de manera objetiva. Por tanto, en este seminario vamos a intentar mostrar cómo vamos a poder transformar un análisis de causa-raíz técnico en un instrumento estratégico que sea capaz de influir en la toma de decisiones, justificar inversiones y alinear el mantenimiento, la seguridad, calidad, producción y negocio en una sola conversación. Que todo lo que yo haga, independientemente del proceso en que estoy involucrado, sea directamente proporcional a una justificación, a una mejora y que esta mejora esté alineada en todo el negocio. Por tanto, me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida a este seminario. Siempre hablamos de que este es el primer paso a su cambio cultural en materia de análisis de causa-raíz. En Sologi siempre tenemos la confianza de que los contenidos van a enriquecer sus experiencias y lo que siempre buscamos, que le brindemos herramientas prácticas y concretas para poder seguir desarrollando su función de liderazgo con mayor satisfacción, que ustedes salgan de aquí con elementos que puedan implementar y que de alguna manera les pueda cambiar un poco la realidad. Por tanto, nuestro objetivo es precisamente mostrar cómo vamos a transformar este análisis de causa-raíz técnico en un instrumento estratégico, ¿no? Que sea capaz de influir en esta toma de decisiones, que sea capaz de justificar inversiones y que por supuesto esté alineado con todo el proceso de negocio dentro de la conversación, dentro de lo que los gerentes, los ejecutivos tienen que entender, deben entender y tomar decisiones consecuentes. En este caso, el método de ACR de Sologi, como ya dije, del conjunto con la plataforma Counseling, impacta directamente en este cambio de mentalidad a la hora de transmitir el proceso a nuestros ejecutivos. Como siempre, iniciamos recordando, esto no va a cambiar, y creo que es importante que a todos nos quede claro qué es análisis de causa-raíz, cómo se alinea, cuáles son las metas y de dónde se obtiene esta información, basado precisamente en lo que establece la ISC 62740, que define el análisis de causa-raíz como un método estructurado que busca de alguna manera identificar las causas fundamentales de un problema o un evento no deseado para poder implementar medidas correctivas y preventivas que sean efectivas. Por tanto, el objetivo, la meta de un ACR es comprender el por qué ocurrió el problema, qué fue lo que se relacionó, cuáles fueron las causas que estuvieron involucradas que dieron como resultado el problema a analizar. Pero, ojo, esto es importante. Lo importante es descubrir e implementar soluciones
que eviten la recurrencia. Como hemos hablado en otros momentos, aquí hay que concentrarse en el problema, entender el problema para entonces descubrir e implementar soluciones que eviten la recurrencia. En este caso, sabemos que hay muchas veces no podemos eliminar el problema del todo y en este caso estamos hablando de tratar de incidir directamente en disminuir las probabilidades del evento y por supuesto disminuir considerablemente la gravedad del impacto. Ya esto tiene que ver un poco con el manejo de los sesgos dentro de nuestra organización, pero que desde los análisis de causas raíz los podemos ir desarrollando. ¿Cuál es el problema real de la organización que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nosotros estamos evidenciando con este cambio, esta manera de tratar de explicar el por qué ocurren los eventos sin entrar en elementos técnicos? Primero, la brecha entre análisis técnico y la toma de decisiones gerenciales está presente en más del 80% de las organizaciones. O sea, estamos hablando de que se hacen ACR, se investigan, se desarrollan procesos, se establecen una serie de medidas para evitar que se repita el evento. Sin embargo, esta toma de decisiones no se hace porque no existe un entendimiento, no existe una comunicación asertiva. Segundo, las fallas no son lineales. Eso nos tiene que quedar claro desde hace muchísimo tiempo. Ya la manera en que las fallas y los problemas se van presentando no están asociados a causas con un comportamiento lineal, A es igual a B o A implica B, sino que dentro de estos elementos existe un criterio de complejidad importante. Esto significa que el uso de un lenguaje técnico fragmentado no me va a permitir capturar esta complejidad sistémica. Ya estamos hablando de que yo debo traducir la falla a lo que realmente impacta a la organización como un riesgo estratégico. Y eso es algo de que hoy está divorciado. Entendemos las complejidades, desarrollamos las relaciones causales, establecemos las lógicas causales, pero a la hora de llevarlo a una toma de decisiones, me falta el paso de poder traducir qué implica esa falla, qué implica ese evento, ese problema dentro de un impacto en la organización y, por supuesto, traducido a un riesgo a nivel estratégico. Tercero, en entornos altamente regulados y auditados, donde tenemos ISO 9000, tenemos 45.000, tenemos 55.000, tenemos 14 complaints, tenemos gobernanza corporativa, etcétera. El lenguaje técnico no me permite comunicar el riesgo reputacional, algo que muchas organizaciones hoy en día están buscando y por tanto la dirección necesita entender qué implica esa exposición al riesgo, cuáles son sus consecuencias y no específicamente el componente técnico que la genera, ¿no? Vamos a ver un poco este cambio, cómo vamos a ir traduciendo de lo que yo tengo en un ACR con lo que yo debo empezar a comunicar a partir de este criterio. Existe una presión financiera y una toma de decisiones basada en riesgo. O sea, hoy en día las organizaciones que generan, implementan sistemas de gestión basado en riesgo, establecen una presión financiera en la decisión y una toma de decisiones para que esto me genere un impacto positivo en el tiempo. Por tanto, hoy la pregunta ejecutiva no es qué pasó desde el punto de vista técnico. O sea, ellos, los gerentes, los ejecutivos, no están esperando que le expliquen exactamente qué pasó. Aun cuando hay algunos gerentes que se siguen preocupando por la causa raíz y no las causas raíz que provocaron el evento, esto hay que empezarlo a modificar y empezar a preguntarse cuánto riesgo asumimos como organización si no actuamos en consecuencia con el resultado de esa investigación. Y este riesgo asumido por la organización implica también responder si la organización está realmente preparada para asumir ese resultado, para asumir ese riesgo en caso, por supuesto, de que se materialice. En quinto lugar, tenemos los altos procesos de digitalización y exceso de datos. O sea, hoy el problema ya no es la falta de datos o la falta de información, sino que no existe una narrativa clara para poder decidir. Hoy la dirección está saturada de información
y la falla, si no se explica correctamente en términos ejecutivos, entonces se diluye. Es una información más, es un documento más, un correo más que vamos a ir recibiendo como CEO y nosotros como técnico vamos a ir enviando, pero que realmente no genera una acción. Y por último tenemos la fatiga organizacional por errores humanos, o sea, que querramos o no, esto es un elemento que ya está saturado, ya el término falla humana está agotado dentro de los procesos. La alta dirección no necesita seguir escuchando y seguir entendiendo que se equivocaron, que hubo un error, sino que hay que empezar a traducir eso en términos de qué permitió la falla, qué vulnerabilidad estructural existe en los procesos que permitió que esta persona o este operador fallara en su actividad y qué decisión estratégica se requiere para poder evitar esto. En próximos webinars vamos a estar hablando del FMA de decisiones humanas. Esto es un punto importante porque ya las organizaciones tienen que empezar a entender exactamente qué es lo que está sucediendo en términos de errores humanos o fallas humanas y que ya la alta dirección tiene que empezar a modificar, a cambiar ese chip y cambiar inclusive la forma en que preguntan. No tengo que empezar a establecer ya criterios de vulnerabilidad, controles que no funcionan, procedimientos que realmente no generan un valor agregado a nuestra organización. Y aquí entonces el riesgo, el mayor riesgo no es la falla técnica como tal, sino la desconexión que existe entre el ACR y las decisiones generales. O sea, todo el proceso de investigación ya estamos asumiendo que se realiza de manera correcta, aplicamos los procedimientos, utilizamos las técnicas y herramientas de ACR que conocemos, utilizamos software, Excel, Counseling, el que sea, y ya desarrollamos un elemento de análisis técnico profundo y con resultados coherentes. Pero sigue existiendo esa desconexión con las decisiones gerenciales debido precisamente al lenguaje, a la manera en que vamos a estar comunicando. Y esto genera, por supuesto, un mayor riesgo en la toma de decisiones que al final va a impactar negativamente dentro de la organización. Ahora bien, de aquí surge la pregunta, ¿por qué es tan complejo comunicar los resultados del ACR? Si no tienes o no te has enfrentado a un directivo, a un CEO que realmente bueno, que de alguna manera te ayude a mejorar estos procesos, entonces seguimos haciendo las cosas de las mismas formas y no damos el salto cualitativo que debemos estar desarrollando. Por eso, la pregunta clásica de por qué es tan complejo comunicar, la vamos a responder a continuación. Pero antes, como siempre, hago mi primera pausa para que me escriban, por favor, en el chat de dónde se conectan, cuál es su nombre, qué actividad realizan. Pueden poner la empresa si quieren, siempre digo que es información completamente opcional, pueden desarrollarlo y presentarlo. Recuerden que el chat siempre está abierto durante todo el webinar para cualquier pregunta o cualquier aclaración que quieran desarrollar. Y bueno, también estamos esperando de buena gana sus comentarios para saber qué esperan de los webinars de Sology, qué temas les gustaría que tocáramos y qué enfoque está hoy dentro de su preocupación profesional y que bueno, nos puede ir ayudando. Ustedes pueden ir comentando, como siempre, en lo que ustedes van comentando en el chat. Yo me presento rapidito. Nolisac Vicky Eduardo, ese es mi nombre, me pueden llamar como gusten. Soy, por supuesto, facilitador e instructor certificado de Sology y actualmente me desempeño como Regional Manager de Sology México y también tengo la suerte de ser profesor catedrático del Tecnológico de Monterrey, profesor del Instituto Tecnológico de Petróleo y Energía, ambos acá en México. Estoy certificado en análisis de riesgo, soy consultor en sistemas de gestión integral con algunas de las principales organizaciones que existen acá. Y bueno, aquí está mi correo electrónico para que puedan comunicarse cuando gusten, a la hora que gusten. Créanme que a lo mejor me demoro en responder, pero siempre respondo. Y el número de celular y el número de la oficina. Ok, vamos a ver quiénes estaba comentando por acá. Creo que hay bastantes comentarios. Por acá nos dice Elmer Cabreras Díaz, dice que es Saulo Cabrera Perú, ingeniero mecánico, gerente de mantenimiento. Un placer participar. Creo que hemos tenido contacto, Saulo.
creo que en LinkedIn por ahí. Muchísimas gracias, excelente, gracias a usted por estar. Vladimir, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Vladimir, por acompañarnos en este seminario. Delicia es de Chile, es una profesional independiente. Bienvenida, Delicia, excelente, muchísimas gracias. Jacqueline Vela de Grupo Trimex, México. Muchas gracias, Jacqueline, por comunicarse y contactarse con nosotros. Por acá está Magdalena de Chile, también hay Product. Excelente, excelente la experiencia que tuve con iProduct, me encantó los programas de certificación que tuvimos con la empresa, muchas felicidades. Graciela, una de las que siempre está con nosotros desde Argentina, ¿no? El placer es mío que me estén acompañando. Enzo Luis también se conecta desde UNACEN. Me dice de qué UNACEN porque hay varios. Tenemos Chile, tenemos Perú también de UNACEN. Diego Villegas, UNACEN Ecuador, muchísimas gracias. También tenemos Ecuador, por supuesto. Arturo Cadenas, del Instituto Mexicano del Petróleo. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos como siempre. Tibato, un saludo, el gusto es mío. Desde Reynosa, yo estoy desde Querétaro. Dice Enzo que se está comunicando desde Perú. Por eso decía que hay una CEN en varios países. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, el chat está abierto. Pueden hacer las preguntas que quieran, que sin ningún problema lo estamos revisando y bueno, hacer las explicaciones que sean correspondientes. Nos quedamos entonces en entender por qué es tan complejo comunicar los resultados. Y aquí hay mucho de la experiencia del equipo de Sology, de la experiencia de los propios clientes que de alguna manera nos han venido transmitiendo sus comentarios y nos han venido diciendo por dónde es que están las principales áreas de oportunidad para tratar de eliminar ese sesgo, ¿no? Para que ese elemento comunicacional se elimine. Primero hay que tratar de pensar en comunicar con resultados, ¿no? En mi experiencia personal, el primer paso para comunicar en un ACR y un análisis de riesgo también, y cuando trabajaba en mantenimiento también era el primer paso para comunicar los resultados, es precisamente empezar a hablar el idioma del dinero. No se trata de ser completamente materialista. Lo primero que tenemos que entender es que los CEO, los ejecutivos, entienden el costo-beneficio, entienden cuánto invierto, cuándo obtengo en esto, si estoy dentro del presupuesto o no estoy dentro del presupuesto para poder actuar. Por tanto, nosotros tenemos que ir pensando en que nuestro ACR se tiene que ir acercando en su proceso de generación, en su proceso de análisis, en su proceso de desarrollo de relaciones causales y, por supuesto, la presentación final de ese resultado, pero lo más posible traducido a un idioma, en este caso, que el ejecutivo sea capaz de entender. Por tanto, los ejecutivos no van a rechazar el ACR. Generalmente el ejecutivo no es capaz de decir ese ACR no lo quiero o no estoy de acuerdo. Normalmente lo que rechazan los ejecutivos es no entender qué hacer con ese documento. Esto es digamos que un comentario o un reflejo en más del 80% de nuestros encuestados, clientes, que en los cursos que hemos desarrollado, muchos de los que están presentes dicen, mi problema no es que el ejecutivo o el director no acepte el resultado, no se preocupa, me pregunta, etcétera. Lo que pasa es que después que tengo ese resultado no sabemos qué hacer con él. O sea, cómo yo llevo esto a un proceso de toma de decisiones y por tanto, y viene el punto 3, en un ACR sin narrativa ejecutiva, no se convierte en un documento estratégico, sino es solamente informativo. Cuando yo voy a hacer un documento informativo, como su palabra lo indica, yo estoy informando algo. Yo hace mucho tiempo tuve una experiencia donde informo y la respuesta, yo esperaba una respuesta compleja y simplemente me respondieron gracias por la información. Y es cierto, o sea, yo tengo que cambiar la narrativa cuando yo estoy informando versus cuando yo estoy generando un proceso
de narrativa ejecutiva para que sea realmente estratégica. Este idioma, o sea, el idioma del dinero, debe enfocarse primero en términos de riesgo. Recuerden que siempre el riesgo tiene una relación directa con el impacto en términos económicos y con elementos ya propiamente de la frecuencia de ocurrencia. Pero cuando yo hablo de riesgo, tengo que entender el impacto que se espera si no se atiende ese riesgo. Y aquí es donde vamos a empezar a ganar este proceso. El ejecutivo espera que yo le explique en términos económicos cómo es el resultado en términos de causa, en términos de soluciones, del impacto que se obtuvo. Y si yo no actúo, ¿cuál es el riesgo que yo voy a tener? Y si no actúo, si la empresa está realmente preparada para asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, de ahí se genera entender la regla de oro. Esta regla de oro es relativamente simple. Un ACR ejecutivo no va a responder por qué. Ese qué pasó, qué fue lo que pasó, por qué pasó, eso es un criterio técnico. Eso es de nosotros los analistas, los que tenemos que estar facilitando o estar involucrados en el proceso de investigación. Pero si yo soy el facilitador y el líder del equipo, yo tengo que saber que ya no voy a explicarle a mi ejecutivo qué pasó, sino tengo que explicarle qué decidimos ahora, qué paso debemos tomar y por qué justificado desde el punto de vista económico. Esto implica que para cambiar o para tratar de generar una comunicación diferente, yo tengo que muchas veces modificar, cambiar el lenguaje que utilizo para poder obtener el resultado. Por tanto, el facilitador, el líder de ACR, tiene que empezar en el resumen, en la manera en que genera este resultado final, cambiar del lenguaje técnico al lenguaje estratégico. Esto es un punto de ejemplos muy concretos que nos hemos encontrado y que ayudan mucho o nos va a ayudar mucho a establecer esta modificación. El lenguaje técnico resultante es sobrecarga térmica, ¿no? Yo tengo un proceso donde hubo una sobrecarga térmica. Cuando yo lo traduzco al lenguaje estratégico, el CEO, el ejecutivo quiere entender cuál es el riesgo de paro repetitivo. Eso es lo que él necesita entender. Y por supuesto que se desprende de ese paro repetitivo. Ya no basta solamente con entender el concepto de error humano, sino llevarlo, traducirlo al elemento asociado a vulnerabilidad del sistema. Si mi sistema realmente es vulnerable y permite entonces que la persona o el operador cometa determinadas fallas. No vamos a hablar de desgaste prematuro, sino vamos a empezar a mencionar diseño no robusto o diseño no establecido correctamente. No vamos a mencionar o no vamos a, digamos, a insistir en el incumplimiento de determinados procedimientos, sino que ya empezamos a hablar de que existen controles que son inefectivos. Señores, nos guste o no, si un procedimiento no se cumple es porque no se entiende, y si no se entiende es inefectivo. Aún cuando yo capacite, explique, haga todo lo que tenga que hacer, ahí hay un proceso, hay un sesgo, hay un problema que debe ser atendido. Ya no es importante para el CEO, el operador no utilizó el EPP. Ahora estamos hablando o debemos traducir eso en que el sistema permite una exposición crítica sin la existencia de una barrera efectiva. Recuerden que estas barreras efectivas son las que están previas en mi jerarquía de controles en materia de seguridad, previas a el elemento de protección personal. Existen fallas humanas por distracción. Ya vamos a dejar de mencionar ese término y empecemos a hablar de diseño del trabajo con controles débiles y tolerancia al desvío. O sea que el procedimiento o el trabajo está diseñado de tal manera que acepta que haya un desvío en el proceso. Vamos a dejar de hablar de contaminación cruzada en la parte de inocuidad alimentaria y vamos a mencionar riesgos de retiro masivo de un determinado producto y, por supuesto, cuál es el impacto reputacional que eso genera cuando ya un lote completo es retirado del mercado. Cuando existe una desviación de temperatura en almacenamiento de un determinado proceso de producción, eso técnicamente es correcto y nosotros tenemos que cambiarlo a un lenguaje estratégico, a un lenguaje ya de ejecutivo, como una exposición a incumplimientos regulatorios y pérdida del mercado. Fíjense que aquí
aun cuando el tema regulatorio o legal es importante en muchas organizaciones, en empresas que estén vinculados con temas de inocuidad alimentaria, con temas de elementos, ¿no?, asociados a la inocuidad, siempre el tema regulatorio está presente y, por supuesto, la pérdida de mercado, que al final es lo que le permite existir. Este cambio de lenguaje es el primer paso para comprender la pirámide invertida de comunicación. En la base estamos nosotros, los técnicos, los ingenieros, los facilitadores, lo que nos hacemos responsables de investigar, de encontrar todas las evidencias, de plantear todas las relaciones causales, de ver cómo fueron presentándose la lógica causal, y que al final somos los que tenemos que entender los datos técnicos para generar las causas explicadas. ¿Sí? Y estas causas explicadas, por supuesto, a partir de la relación causa-efecto, los efectos, por eso ponemos un dominó, el efecto dominó que se genera dentro del proceso. Hasta ahí es nuestra responsabilidad. El facilitador, entonces, el líder de ese equipo de trabajo, tiene que ser responsable de llegar a la cima, de llegar a los directivos, para poder presentar las decisiones recomendadas en un lenguaje técnico, en un lenguaje entendible y que esté libre de mucha distracción. O sea, eso es algo de que me costó trabajo entender, pero el directivo, el que tiene que tomar la decisión, necesita saber qué podemos hacer, por qué hay que hacerlo, qué pasa si no lo hago y cuánto me va a costar. Así de simple, o sea, sin mucha complicación. Por supuesto, a partir de lo que nuestro proceso de investigación en la base de esta pirámide ya nos explicó. Esto implica o nos lleva a preguntarnos qué deberíamos pensar distinto. ¿Cómo podríamos entonces enfocar esto? Ya tenemos el primer paso, que es nuestro cambio de lenguaje, a la forma en que vamos a cambiar la comunicación con nuestros directivos. Y si soy directivo, la forma en que yo voy a empezar a pedir y solicitar que me expliquen o que me den los resultados sin tanto lenguaje técnico, sin tanta complicación analítica. Antes nos preguntábamos o nos preocupábamos porque tengo que explicar la falla. ¿Sí? No sé si muchos de ustedes se han sentido en esa característica, pero a mí me ha tocado el hecho de que tengo que explicar una falla y realmente no tengo idea si existe el interlocutor, el gerente, el CEO, si realmente es capaz o tiene interés de entenderlo, ¿no? Entonces, existe un cambio. Antes tengo que explicar la falla, ahora tengo que provocar una decisión. O sea, yo no hago nada con explicar una falla a nivel de detalle si esto no genera una toma de decisiones asertiva. Por tanto, yo entiendo perfectamente la falla y explico cómo genero una toma de decisión asertiva, cómo provoco en ese gerente, en ese ejecutivo, una toma de decisión importante. Segundo, antes suponía, y eso es una experiencia personal, al final voy a comentar del tema, antes suponía que entre más detalles mejor. Y no, realmente entre más claro, mejor. Mientras más libre de adornos, siglas, variables, documentos, etcétera, es muchísimo más fácil que el gerente, el ejecutivo tome una decisión y entienda qué es lo que está mal y qué es lo que hay que cambiar. Créanme que cuando él tenga claro el panorama, si existe alguna duda en la toma de decisiones, va a preguntar, pero de manera concreta. ¿Qué pasó con el ventilador? ¿O qué pasó con el proceso A? O sea, así de manera concreta, él va a preguntar por una cuestión de toma de decisiones. Muchas veces, hasta yo lo he dicho, el director no me entiende, mi jefe no me entiende, el gerente no me entiende. Y no, hay que empezar a pensar que ya lo que está sucediendo es que no soy capaz de hablar su idioma. O sea, tengo que ser capaz de hablar y de transmitir el mensaje, comunicar el resultado en el lenguaje del dinero y con un enfoque a la toma de decisión estratégica. Y antes también nos enfocábamos en análisis muy técnicos, o sea, mientras más técnico, más bonito. Créanme que a mí me gusta, ¿no? Me gusta hacer y profundizar en los análisis técnicos, pero ya con la experiencia y con los años, ya tengo que llevar ese análisis técnico a un análisis más estratégico. O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué es lo que debo hacer? Esto implica que existe un enfoque nuevo que debo ir implementando basado en tres criterios muy simples o relativamente simples, que son, primero,
el ACR es una herramienta de gestión de riesgo. No la podemos ver en la organización como una herramienta para corregir o para arreglar. No, tengo que verla como una herramienta para entender qué está sucediendo, impactar directamente en mi análisis de riesgo y, por supuesto, gestionar la mejora continua en el tiempo. Segundo, el lenguaje técnico es un medio, no es el fin. El lenguaje técnico es el que nos ayuda a nosotros en el equipo de investigación a entender qué fue lo que sucedió y después yo tengo que transmitirlo desde un enfoque un poco más estratégico. Y por último, el análisis debe cerrar con opciones claras y definidas. ¿Ok? Y el enfoque es el siguiente: optimizar el proceso de comunicación. Yo tengo un ACR de 30 páginas que sí es correcto. Esto es viable, esto me genera conocimiento en la organización dentro de la plataforma Causalic. Todo lo que se hace se queda registrado que después se puede utilizar, pero el gerente necesita un ACR más ejecutivo. Necesita un ACR que sea específico, que sea concreto, resumido, con los elementos más importantes que vamos a ver a continuación, pero que sea capaz de convertirse en un instrumento para tomar decisiones. Y este es el reto, mis amigos, este es el reto que nosotros tenemos como analistas: tratar de optimizar la comunicación para que mis colegas y para que mis gerentes lo acepten. Pero, ¿cuál es el modelo de este informe? ¿Qué información debería incorporar? Lo vamos a responder, pero como siempre, ahora sí, un minuto de comerciales, por favor. Saben que siempre en este punto del webinar hablamos un poco de lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos. Primero, ¿dónde nos pueden encontrar? Como siempre, sology.com /es-mx, nuestra página en español, y counseling.com/es en español. Los invito a que revisen estas plataformas. En la plataforma Counseling en particular está la opción de descargar un demo por 14 días para que ustedes puedan practicar. En las páginas de sology.com están los cursos que estamos promocionando, ya sea privados o ya sea cursos públicos. Y también hay opciones para desarrollar el ERCA, que son cursos autogestionables, ¿no? O sea, ustedes lo adquieren y lo pueden gestionar en su tiempo y tienen la misma validez de lo que estamos nosotros desarrollando. Por supuesto, nuestra página en LinkedIn, Sology Latinoamérica, donde estamos subiendo constantemente información, donde estamos subiendo bastantes artículos y comentarios de nuestros expertos. El canal de YouTube de Análisis de Causa Raíz también de Sology Latinoamérica, donde posteamos todos estos videos y todos estos webinars que desarrollamos. Y como siempre, los invito a que busquen en Spotify, aquellos que tienen más retentiva con el oído, en Mundo ACR. Tenemos en Mundo ACR muchos capítulos y muchas informaciones que lo desarrolla nuestro gerente general Augusto Constantino. Para aquellos que andan en Facebook, también tenemos nuestra página Sology Latinoamérica en Facebook, donde vamos a estar desarrollando otro tipo de actividades, también enfocados para la comunidad y bueno, también para poder seguir generando conocimiento. ¿Dónde nos pueden contactar? Siempre les digo, somos cuatro que somos los que estamos o sea, digamos que de cara directamente al cliente. Bueno, nuestro gerente y director general de Sology Latinoamérica, Augusto Constantino. Ahí está su correo, su teléfono, la oficina. Bueno, ya yo me presenté, yo estoy acá en Querétaro, en México. Entre ambos llevamos todo el proceso técnico, comercial, de pláticas, explicar, etcétera, todo lo que vamos a ir y podemos desarrollar con nuestros clientes. Tenemos a Gabriela Peloso, que es de atención a cliente, y Janina Reyes, la coordinadora de Relaciones Públicas, que siempre nos acompaña, siempre están con nosotros y que, bueno, como ya venimos haciendo desde hace unos cuantos webinars, ella se va a comunicar con ustedes enviándole una pequeña encuesta, 3 preguntas, que, como siempre he dicho, nos ayuda muchísimo a nosotros a mejorar, nos ayuda muchísimo a nosotros a cambiar lo que tenga que ser cambiado y, por supuesto, a seguir alineándonos a los criterios y los elementos que ustedes de alguna manera están requiriendo o son de interés para su organización. ¿Y cuál es nuestro programa de actividades en el corto plazo? Bueno, seguimos en el lanzamiento del diplomado de liderazgo en solución de problemas con el Tecnológico Monterrey. Ya la versión del mes de mayo, en agosto hay otra, pero todavía estamos
promocionándola del mes de mayo. El webinar de el FMA de procesos humanos, el componente olvidado de los procesos, como le decía, ese es el que vamos a tener el próximo 19 de marzo. Vamos a estar hablando del FMA en procesos humanos. Y el 17 de abril, me disculpo por la fecha, aquí hubo un cambio de fecha, el 17 de abril vamos a estar hablando del Machine Learning, el ACR y el FMA, los criterios de inteligencia híbrida para una organización. Y nuestro próximo curso de certificación, ya nivel especialista, los días 14, 15 y 16 de abril, en los horarios acostumbrados. Estamos pensando y estamos en proceso final de decisión la siguiente semana de abril estar en Colombia en el Congreso de ASIEN, pero en su momento cuando ya esté todo listo lo vamos a ir confirmando. ¿Ok? Perfecto, regresamos. ¿Cuáles son este modelo para poder informar el ACR a los ejecutivos? Es un modelo bastante sencillo, entre comillas, tiene 6 pasos muy elementales, pasos que vamos a ver después, que no me lo tengo que inventar, salen del propio análisis de causa raíz que debemos hacer, por supuesto, si cumplimos con los pasos que establece el proceso. Primero, que yo sea capaz de transmitir el evento clave describiendo el punto focal en una frase. O sea, una frase, como está establecido en el modelo, donde yo puedo decir, este es el problema, este es el evento que dio como resultado la investigación. Paso número 2, importantísimo, es poner el impacto real y potencial que tuvo el evento que estoy investigando. ¿Sí? De este evento se generaron impactos tanto reales como potenciales. Recuerden que aquí hay digamos que una diferencia semántica, pero que me tiene que quedar claro que el real es lo que yo puedo realmente demostrar, observable, lo tengo palpable, y el potencial es hasta dónde pudo haber escalado esto. Ahora, este impacto real lo tengo que llevar a convertir en términos financieros. O sea, ¿cuánto costó ese daño? ¿Cuánto costó la parada del equipo? ¿Cuánto costó el accidente? ¿Cuánto podría haber costado legalmente ese accidente en caso de una reclamación? En términos de dinero, pero no solamente en términos de dinero, sino que también tengo que enfocarlo en relación al cumplimiento o no de los objetivos y metas de la organización. Y estos objetivos y metas de la organización alineados directamente a cada uno de los procesos, ya sea seguridad, confiabilidad, calidad, medio ambiente, reputación, salud, etcétera. Si yo soy capaz de transmitir en este resumen para ejecutivos el impacto basado en estos 3 elementos, ya yo tengo el primer paso adelantado, porque ya yo estoy transmitiéndole a mi gerente esto fue lo que sucedió, hasta dónde podía haber escalado con su impacto potencial y traducido directamente a sus objetivos y metas de cada uno de los procesos y por supuesto enfocado en términos dinero. 3, por supuesto, o las causas raíz explicadas en lenguaje simple, sin jerga técnica y sin siglas innecesarias. Concretamente, la causa A provocó el efecto B y esta se desencadenó en esta. Y ahí es donde está el impacto del evento que estoy investigando. Con este elemento, que es donde nosotros como analistas fomentamos el desarrollo de la investigación, ya entonces me queda el paso número 4, que es entender el riesgo residual. Me tengo que hacer la pregunta, ¿qué pasa si no se actúa? ¿Qué sucede si las soluciones, los eventos que yo estoy, las recomendaciones que yo estoy planteando no se implementan? ¿Cómo queda ese riesgo residual dentro de mi proceso? Y por supuesto, intentar determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia. Si se dan cuenta, en este punto ya yo tengo que estar mezclando análisis de causa raíz con análisis de riesgo. Ya eso lo hemos hablado. Se supone que no sean 2 procesos independientes. Yo tengo que tener una relación de cómo yo puedo ir vinculando este riesgo residual, o sea, el riesgo que va quedando en caso de que no se actúe o en caso de que no se determinen o no se apliquen las recomendaciones. Tengo que tener una propuesta de opciones de decisión, por supuesto, basado en el paso 6, que son las soluciones claras, ¿no? Y soluciones o recomendaciones claras. ¿Cuáles son las opciones de decisión? Opción A, genero un análisis costo-beneficio, mitigo el riesgo y actúo. Opción B, no hago nada.
pero no hago nada y esto es un punto que es importante que nos quede claro a todos. El no hacer nada significa que estoy asumiendo como organización las consecuencias. ¿Ok? Y tengo que saber si ese no hacer nada implica de que mi organización está preparada para asumir esas consecuencias, ¿correcto? Entonces, creo que eso son dos opciones bien claras, bien definidas y que yo como facilitador tengo que transmitir. Mi decisión costo-beneficio va por aquí, mi retorno de inversión va por este camino, pero si no hago nada, hay que asumir estas consecuencias, que normalmente esas consecuencias podrían ser estas que ya tuve o aquellas que escalen, ¿no? Según la investigación de riesgo subsecuente que se realice. Y el paso número 6, pues bien lógico, generar las soluciones o recomendaciones que sean claras. Estas recomendaciones o soluciones tienen que responder como mínimo qué hacer, para qué hacerlo, dónde hacerlo y en qué plazo de tiempo hay que hacerlo. Por supuesto, en el counseling, y por eso no lo incorporo acá, pero sí en el counseling, en el método Sology, aquí yo puedo incorporar término dinero. ¿Cuánto me cuesta hacerlo? Y con esto, entonces yo puedo determinar matemáticamente, con números, no con historia y con pirofláutica, sino con números exactamente cuál es el retorno de inversión esperado en el caso de que yo implemente estas soluciones versus el impacto real o potencial que yo estoy asumiendo. La diferencia, el sesgo es el riesgo residual que puede quedar o en el caso contrario asumir las consecuencias en caso de utilizar la opción B, que sería no hacer nada. Estos son los 6 pasos fundamentales que nosotros tenemos que ir enfocándonos independientemente del modelo o la forma de ACR que nosotros establezcamos en nuestras organizaciones. Mi gerente debe recibir una hoja, un documento con una hoja que diga, este fue el evento, punto focal, estos fueron los impactos, las causas raíz fueron estas, las causas raíces fueron estas, claras, sin jerga, el riesgo residual que va quedando y la probabilidad de ocurrencia que puede presentarse, por supuesto con información estadística que ya yo debería haber investigado previamente. Opciones, opción A, esto es lo que puedo pasar si asumo y genero las soluciones. Opción B, no hacer nada, estas son las consecuencias esperadas. Y por último, todo lo relacionado con las recomendaciones que sean claras y precisas. Por supuesto, si esto lo hacemos con el método Sology o el método Sology y la plataforma Counseling, todo lo que yo estoy hablando de este método, de este modelo de 6 pasos, lo voy a obtener directamente de nuestra plataforma. Todo lo que es evento e impacto es el enunciado del problema en el paso número 2 del método Sology. El análisis de causa-raíz está en el paso número 3 del análisis causa-efecto. ¿Ok? El riesgo residual, ¿qué pasa si no se actúa? ¿Qué probabilidad de ocurrencia puede tener? Debería surgir de la información estadística y del análisis de riesgo previo que debe existir. Si no tengo información, es un sesgo a resolver. Y el paso 5 y 6, que es opciones de decisión, opción A, opción B y soluciones, lo obtengo directamente del paso 4 del método Sology, que son las soluciones. Por supuesto, yo voy a poder generar un informe final con las opciones del counseling. Yo voy a generar un informe final donde voy a tener mi informe completo, técnico, mis 30 y tantas páginas de un análisis de causa raíz bien explicado y analizado y con todo el gráfico causa-efecto a nivel de detalle. Pero cambiando las opciones, yo puedo entonces obtener un informe ejecutivo solamente pidiendo que me ponga el punto focal, los impactos, un resumen de las causas, que por cierto lo puede hacer Counseling con inteligencia artificial, describiendo los riesgos residuales, indicando las opciones de decisión y por supuesto al final listando las soluciones que ya están tratadas. ¿Qué significa que ya están tratadas? Está incluido el qué hacer, está incluido para qué hacerlo, está incluido el dónde hacerlo, en qué plazo voy a hacerlo y por supuesto, si es el caso también, tenerlo directamente con el retorno de la inversión o el gasto, ¿no? La inversión que realmente voy a desarrollar. Vamos a ver un enfoque real del tradicional al enfoque ejecutivo. En un evento o en un ACR tradicional,
Yo voy a hablar de parada de equipo, yo voy a explicar el tipo de rodamiento, el impacto que tuvo la temperatura, las especificaciones de ese rodamiento que no tuvieron en cuenta las temperaturas de trabajo, el gráfico causa-efecto que está relacionado y por supuesto el listado de soluciones. En un informe ejecutivo yo voy a colocar el evento. Paro no programado de 6 horas. Voy a colocar el impacto. Pérdida de $450,000 más riesgo de entrega al cliente. Causa raíz, diseño de ventilador insuficiente para nuevas condiciones de carga. Riesgo residual, alta probabilidad de repetición. Opciones, modificar sistema de ventilación, un aproximado de $80,000. Operar con riesgo y paro recurrente. Esta sería la opción B, que sería directamente no hacer nada. ¿Ok? Y recomendación, modificación inmediata y resultado, decisiones aprobadas en las reuniones. Esto tiene que estar ya aprobado directamente en el momento en que se presente el informe. Estos elementos los puedo obtener directamente de nuestra plataforma Counseling. Y repito, independientemente o no, si se utiliza el método Sologia, independientemente o no, que si se siguen los pasos, los 5 pasos del método Sologia, o sea, con la plataforma yo puedo obtener esos datos siempre, por supuesto, que los incluya y los pueda procesar de manera analítica. Y por último, ¿qué deberíamos pensar distinto? ¿Qué es lo que me obliga este lenguaje, este cambio en la forma de comunicación y que tiene que garantizar un modelo de pensamiento diferente a lo que veníamos desarrollando? Concretamente, primero, convertir el último ACR a versión ejecutiva de una página. Yo tengo un ACR que puede tener 7, 8, 10 páginas. Voy a llevar eso a una página con la información que hemos desarrollado y valoremos qué resultado obtenemos. Paso número 2, establecer criterios. Tengo que tener matrices en mi organización para llevar eventos a impactos y que estos impactos estén asociados a dinero. Creo que es importante que las organizaciones tengan esas matrices como parte de su correlación del riesgo para estimar mejoras, para manejar riesgos residuales y por supuesto para poder justificar los cambios organizacionales. 3, capacitar a los líderes técnicos en narrativa ejecutiva. Creo que es importante que los líderes, los que están liderando técnicamente los ACR, tengan la habilidad y la capacidad para explicar las cuestiones desde un punto de vista ejecutivo o desde la visión del CEO. 4, tener una estandarización del cálculo del retorno de la inversión en mi organización. No es solamente cumplir el protocolo ISO de decir qué voy a hacer, acciones correctivas, responsable, plazo de cumplimiento, recursos, etcétera, sino que eso me lleve y me obligue a hacer un análisis costo-beneficio. Y 5, que yo sea capaz de estandarizar el formato de ACR para la gerencia. O sea, que ya yo tenga claro cuál es la información concreta que yo le voy a entregar en un informe resumido a la gerencia. Paso número 6, medir. Siempre, recuerden que siempre tenemos que tener indicadores que me permitan medir si voy por el camino correcto. ¿Qué se recomienda medir? Decisiones tomadas, decisiones sugeridas, tiempo de aprobación, recurrencia de la falla o de los eventos. Y por último, integrar el ACR, el ejecutivo, con el análisis de modo de falla de efecto dentro de la gestión de riesgo. Insistimos y seguiremos insistiendo, este es el año en que creo que hay que cambiar este modelo de pensamiento, en que el ACR y cualquier modelo de gestión de riesgo no están divorciados. Tengo que integrarlo. Yo tengo que tratar de ganar información, comprender y generar aprendizaje realmente integrando estos modelos. Esto es una lección aprendida, o sea, a mí esto que está mostrado en esta pantalla y que es de alguna manera el resultado de este seminario, es precisamente algo que me sucedió hace unos cuantos años ya en una empresa donde trabajaba. Había que tomar ciertas decisiones sobre un proyecto y yo envié un correo explicativo, como les decía, un correo técnico. Yo me sentía el mero mero de la técnica, ¿no? Y envié un correo bien extenso, envié un correo bien largo, con un lenguaje técnico bien específico. Y esto me llamó la atención porque en cuanto lo envié, como a los 5 minutos, me llamó el jefe
y me dijo, a ver, me acabas de enviar un correo extremadamente largo y yo no tengo tiempo para leerlo, ¿no? Y inicialmente mi respuesta fue un poco como que ofenderme, ¿no? Y me dijo, siéntate, explícame exactamente las preguntas, o sea, estratégicamente, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Qué opciones tenemos? Dentro de esas opciones, ¿cuáles son las más riesgosas económicamente hablando? ¿Cuáles son las menos riesgosas? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Y en ese momento aprendí que la clave está en la comunicación efectiva, la comunicación directa para los gerentes, que son los que nos va a permitir un poco ganar y venderle el resultado de las investigaciones que estamos desarrollando. En resumen, en un entorno actual tan complejo, hay que explicar una falla sin traducirla, explicar una falla sin traducirla al lenguaje técnico es perder la oportunidad de influir en la decisión. Esto fue precisamente el aprendizaje. No podemos perder la oportunidad de que podamos influir objetivamente en una decisión que realmente elimine el problema y que realmente mejore el proceso. Tenemos que empezar a utilizar el lenguaje del dinero, el lenguaje del negocio. Tenemos que empezar a cambiar la manera en que nos comunicamos con nuestro CEO y con nuestros gerentes, transmitiendo no solamente en los ACR, eso es de manera general, pero en el ACR, que es lo que nos compete, tenemos que empezar a tocar el tema del lenguaje del dinero y traducido a metas, objetivos o incumplimiento de estas metas y objetivos, que al final es lo que desde el punto de vista comunicativo impacta más. Con el lenguaje técnico somos capaces de describir el evento, no hay problema, esto es un elemento que ya está ganado. Nosotros somos expertos en describir el evento con un lenguaje técnico, somos excelentes desarrollando cualquier proceso de investigación, ya sea 5 por qué, Chicago, etcétera, About the Fire, etcétera, pero ahora tenemos que modificar el evento, tenemos que modificar ese resultado y empezar a hablar con un lenguaje estratégico. Con un lenguaje estratégico seremos capaces de describir la exposición al riesgo organizacional, que es lo que nos queda, es lo que tenemos que tratar de garantizar y de que esto nos vaya a ir desarrollando poco a poco un proceso de mejora. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones. Algunos me han escrito, se han comunicado por acá. Ahorita les voy respondiendo. Pero bueno, se comunicaron por otras vías. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algún elemento que quieran profundizar o comentar? Elme por acá está escribiendo. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Grecia está levantando la mano, no sé si, sí, Grecia está levantando la mano, pero no sé si eh, puede participar Grecia, no hay problema, lo que no sé cómo, ahí siempre me he quedado corto con el tema del, perdón, no es Grecia, es Graciela, perdóneme, Graciela, perdóneme, perdóneme, mala mía, tiendo a cambiar los nombres, no sé si le pueden dar la oportunidad de hablar. La verdad lo ignoro, no tengo forma de habilitar. A ver por acá. Uh, Mire a ver, Graciela, si puede abrir su micrófono. Ah, por aquí me confirma Yanina que sí que es posible que pueda abrir su micrófono, ya lo tiene habilitado. Por acá dice Elmer, vincular las acciones técnicas en decisiones financieras debe ser el propósito de nuestras gestiones, así es, correcto. Sí, Graciela, ¿puede platicar? ¿Cómo estás, Eren? Ahora sí, le escuchamos, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Nada, acotar a todo lo que dijiste muy, muy acertadamente de que vamos a empezar a participar activamente en la resolución de los problemas cuando aprendamos a gestionar la comunicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos perdemos en el tecnicismo y perdemos de vista o de foco lo esencial que por ahí se manejan los CEO, como bien decías,
sus tiempos son muy acotados, sus múltiples responsabilidades también lo llevan a optimizar el tiempo. Entonces, si le proporcionamos un documento claro, conciso y con las mejoras a realizar de forma concisa y concreta, mejoramos muchísimo la toma de decisiones. Es correcto, Graciela. Muchísimas gracias por su comentario. Yo reitero lo que dije hace un rato. El informe de ACR, el informe técnico puede tener la extensión que sea. Esa es nuestra bitácora, es ahí donde están todos los elementos propios de nuestro proceso de investigación. Pero el directivo no va a leer todo eso, el directivo tenemos que irle con lo concreto y que eso que es concreto genere decisiones, genere toma de decisiones asertivas. Dice Diego por acá, y si pasamos a dólares, la falla y el riesgo es correcto, es uno de los puntos que está incluido acá. Tenemos que pasar en términos de dinero todo lo que falló, por qué falló, cuál fue el impacto que nos generó. Por eso necesitamos matrices para poder estandarizar un poco estos elementos. Y desde los dos sentidos, Diego, muy acertado su comentario, no solamente la falla, sino también el análisis riesgo previo que yo tendría que haber tenido, que me va preparando para decir, ok, yo voy a asumir esa consecuencia, o yo voy a gestionar el riesgo residual, o voy a esperar que suceda a ver qué pasa, ¿no? No, Graciela, para nada, gracias a usted. Por acá Magdalena está escribiendo. Por acá Magdalena está escribiendo. En lo que siguen comentando, por favor, recuerden, van a recibir la encuesta de satisfacción. Sería importante que nos apoyaran con sus comentarios y cualquier tema, cualquier enfoque que quieran discutir, con todo gusto lo preparamos. Por acá Vladimir nos comenta no olvidar de la forma de presentar el informe ejecutivo, ya que las imágenes se procesan más rápido que el texto. Es correcto, Vladimir. Formatos de tabla, eso es algo que no me quise meter porque ya eso depende de cómo, digamos, cómo cada cual es visual o es descriptivo, ¿no? Pero si sabemos que el CEO o el que toma decisiones tiene un enfoque muchísimo más de imagen que de texto, entonces procesamos imágenes, tablas, gráficos que de alguna manera y de forma concreta nos pueda ayudar. Magdalena por acá. Debo moverme dentro de la reunión. Muchas gracias, Jero, por la excelente exposición y asertividad y para transformar la habilidad. No, para nada. Gracias a ustedes por acompañarme. Si no hay más preguntas, por acá todavía Graciela está escribiendo, pero ahorita lo leo, no se preocupen. Si no hay más preguntas y comentarios, como siempre hacemos en el cierre, es importante ese punto, los gráficos y los números claros. Así es, coincidimos, Graciela, con Vladimir en la importancia de la manera en que vamos a transmitir el mensaje. En resumen, en Sology hablamos de resolución de problemas y no importa la complejidad, lo que importa realmente es la prevención. Recuerden que este es nuestro primer paso al éxito y sin él realmente no vamos a poder lograrlo. Muchísimas gracias a todos. Emil, hasta pronto. Muchísimas gracias a usted. Tibaldo por acá nos comenta, muy interesante la ponencia, rescato dos aspectos importantes. Los ingenieros deben aprender el lenguaje financiero y dos, presentar el reporte ejecutivo en ese lenguaje. Es correcto, Tibaldo, es correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, Delicia, muchísimas gracias a todos. Los espero la próxima semana, el próximo mes, perdón, donde vamos a estar hablando de FMA en aspectos humanos y créanme que va a estar bien interesante porque hay algunas cuantas cosas prácticas que debemos empezar a modificar en nuestra manera de investigar y hacer análisis de riesgo. Muchísimas gracias a todos, tengan una excelente semana y nos estamos viendo por aquí. Cuídense.